Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti, ante tu trono, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, Señor, podemos acercarnos a ti, por Él podemos tener una relación íntima contigo, el único Dios vivo y verdadero, y estamos agradecidos por esto, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido el día de hoy estar acá. Gracias porque tú nos has llamado para ser parte de tu iglesia y hoy estamos aquí por esos deseos nuevos que tú has puesto en nuestros corazones. Rogamos a ti, Espíritu Santo, que nos guíes, por favor, en esta clase. Guía mis palabras, mis pensamientos, para que, conforme a lo que estudié, Señor, pueda enseñar a mis hermanos y que ellos puedan recibir esta enseñanza y ponerla por obra para tu gloria. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, en la última sesión que tuvimos estuvimos hablando acerca de la oración y el ayuno. Y en esa sesión creo que de pronto quedaron dudas y algunos hermanos se me acercaron al final. Mi objetivo es hacer esta clase de manera concreta, es una clase que ya de pronto ustedes han tocado en Fundamentos de la Fe, dar algunas cosas prácticas y dar un poquito de tiempo para preguntas si de pronto tienen alguna pregunta. Entonces hoy vamos a hablar de la cuarta disciplina, que es la iglesia. ¿A qué me refiero con la iglesia? Con congregarnos. Congregarnos es una disciplina fundamental para el cristiano, es un hábito que el cristiano debe desarrollar. Dios ha decretado que los cristianos crezcan conforme a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Según Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32, ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y uno de los medios de gracia que el Señor usa para llevarnos a ser conformes a la imagen de Cristo es congregarnos, es la iglesia. Fundamental para el creyente. Es un hábito innegociable para nosotros los cristianos el congregarnos, el estar en la iglesia, bien sea en esta o donde el Señor nos ponga, ahí debemos estar. Un cristiano que no se congrega, por lo tanto, es un cristiano inmaduro, es un cristiano que no crece, es un cristiano que es un niño en la fe, que hay que darle leche, como dice el autor de Hebreos y también Pablo. Después de la pandemia surgió otra pandemia. Después de la pandemia del COVID surgió otra pandemia dentro de la iglesia cristiana y es aquellos cristianos que creen que no necesitamos congregarnos en lugares físicos, ¿verdad? Entonces hay iglesias, entre comillas, que dicen que la iglesia se puede hacer de forma virtual. En la década de los 90 surgió algo en la iglesia que se llamó la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Es la iglesia posmodernista. Es una iglesia que se adecua a la cultura. Entonces lo que va saliendo de moda, a eso se va pegando la iglesia. Entonces como el COVID, la pandemia nos dejó el tema de la virtualidad en las empresas, eso fue algo bueno para las empresas, que ahora se desarrollaron más tecnologías, etc. Entonces la iglesia, o algunas iglesias dijeron, pues acomodémonos a esto, a estos cambios que están surgiendo en la cultura. Y muchas iglesias entonces ahora se reúnen de manera virtual. En Bogotá yo por lo menos conozco una iglesia que está con esa herejía, con esa mentira del demonio, porque yo creo que es una mentira del diablo, porque contradice lo que Dios dice en la palabra, y ellos literalmente dicen en su página que ellos han creado campos híbridos. Ellos dicen, nosotros hemos creado, entonces ellos se lo inventaron, campos híbridos, físicos y digitales. Entonces una vez al mes se reúnen de manera física y todos los demás domingos del mes de manera virtual. Usted puede estar donde esté, se puede congregar en esa iglesia. Uno de los eslogans de ellos es que la iglesia se puede en familia y en pijama los domingos. Entonces usted puede disfrutar de la iglesia en familia y en pijama. Hágame el favor. Eso, como diría un señor, me calienta un poquito la sangre. Qué mentira, ¿no? Entonces es importante que nosotros respondamos qué es la iglesia, ¿verdad? Es fundamental que como cristianos sepamos qué es la iglesia. Si nos vamos a congregar es importante saberlo. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero vamos a recordarlo hoy. Entonces la iglesia, mis hermanos, no es un edificio. Nosotros le decimos a este edificio la iglesia, pero esta iglesia no es el edificio, esto es un solo edificio. El edificio no tiene nada místico, está muy lindo, madera, todo bonito, etc. Pero si el edificio se quemara, nos va a dar tristeza, pero esa no es la iglesia. Entonces, para tenerlo bien claro, este edificio es solo un edificio y ya está.
La iglesia entonces somos los individuos que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo y que nos reunimos en un lugar específico. Estas definiciones están en la teología del pastor MacArthur y dicen, es la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación. Es la reunión corporativa de quienes han sido transferidos desde el dominio de la oscuridad al reino de Cristo. Importante, ahí puse una imagen de los puritanos, una representación artística de los puritanos. Ahí ustedes ven que no están metidos en ningún edificio, están en un campo abierto, etcétera. Así se congregaban en los tiempos de antes, en campos abiertos. El punto es que la iglesia son las personas que han sido salvadas. Esa es la iglesia. Y esto encontramos evidencia en las Escrituras, por supuesto. En Romanos capítulo 16, versículo 5, me voy a permitir leer este texto. Romanos 16, 5, como para que ustedes vean un ejemplo. Saludad también a la iglesia de su casa, dice Pablo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia de su casa. Entonces la iglesia no es la casa, la que se congrega en la casa, para que lo tengan en cuenta. Hay muchos textos, pero pues eso es un pequeño ejemplito bien simple. Entonces, cuando nosotros hemos sido salvados por Dios, hemos sido agregados a la iglesia universal. Eso es un término que se conoce en la teología, que es la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal incluye a todos los cristianos genuinos a lo largo de toda la era de la iglesia. Está conformada por los cristianos de todo el mundo, de todas las generaciones. Desde Pentecostés, desde ahí, todos los cristianos que han fallecido y los que están vivos hacen parte de la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de la iglesia. Pero además de esto, Dios nos dice en su palabra que los cristianos debemos reunirnos, debemos congregarnos en lugares específicos. Hay que reunirse de manera física. Lo recalco así bien grande. Aquí tenemos transmisión, pero no, la transmisión es para las excepciones, es decir, los hermanos que están enfermos, que tuvieron que hacer un viaje, etc. Pero nos reunimos en lugares específicos según lo que nos dice la palabra de Dios. Es parte fundamental de la iglesia, de los que hemos sido salvados, el reunirnos. Si no nos reunimos, hermanos, no hay crecimiento. Si usted quiere crecer como cristiano, tiene que congregarse. Si no se congrega, no va a crecer. No va a crecer. Entonces, aquellos que hacen parte de la iglesia universal se reúnen de manera regular en lugares específicos. ¿Para qué? Para ser edificados por la palabra. Y ahorita vamos a expandir más estas ideas. Para ser guiados en la adoración corporativa. Acá somos guiados a cómo debemos adorar a Dios según la palabra. A ser pastoreados por líderes piadosos también. Y para servirnos unos a otros. Para eso se congrega la iglesia. Para eso nos reunimos. Es muy importante. Ahora, ¿por qué debemos nosotros congregarnos? Voy muy rápido, va bien, ¿no? Eso es solo retroalimentar, ustedes la tienen clarísima. Esos hermanos están muy pilos. Y si están aquí es porque no tengo que recalcar mucho de que hay que congregarse, están acá, gloria a Dios. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque es un mandamiento. Juan capítulo 13, versículo 34. Ahí nuestro Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que os améis. Ese es un mandamiento. El amar es un mandamiento. ¿Y cómo nosotros nos amamos los unos a los otros? Congregándonos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Esto es un texto clave que nos habla de esto, de congregarnos. Aquí nosotros no vemos imperativos y alguno podría decir, pero es que ahí no hay un imperativo, no es un mandamiento, etc. Pero, ¿qué nos dice Juan 13, 34? Que hay un mandamiento nuevo que es amarse. Y Hebreos nos dice cómo los cristianos demuestran amor entre sí. Versículo 24 y 25, vamos a estarlo mencionando bastante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo me estimula el amor y a las buenas obras? Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿por qué es importante congregarnos? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es un mandamiento. En segundo lugar, por amor a los hermanos. Se conecta con la primera razón. El versículo 24 nos lo deja claro. Considérense, es decir, considerarse esa palabra significa esté atento, tome nota incluso, mire de qué manera
usted puede estimularse al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera puede la iglesia estimularse? Entonces es considerar, ¿qué puedo hacer yo? Y no tenemos que inventarnos lo que tenemos que hacer. Ahí el texto nos lo dice, no dejando de congregarnos. Esa es la manera en que nos amamos unos a otros. Cuando usted deja de congregarse, simplemente usted está dejando de amar a sus hermanos, así que usted está fallando en el mandamiento de Juan 13:34, está dejando de amar a la iglesia. Porque es necesario para crecer, otra razón, porque es necesario para crecer espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. De lo que Pablo habla en Efesios 4 es algo, o las cosas que él habla ahí son cosas que suceden dentro del contexto de la iglesia. Bien importante, todo lo que Pablo habla en Efesios 4 es dentro del contexto de la iglesia, incluso en Efesios 5. Efesios 4, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio es servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es otra manera de llamar a la iglesia, cuerpo de Cristo. Todo eso sucede dentro de la congregación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí Pablo está diciendo, para que usted no sea un niño inmaduro, para que usted no sea un cristiano inmaduro, debe congregarse. Por eso Dios instituyó apóstoles en el tiempo pasado, pastores y maestros que enseñan en la iglesia. Entonces, si usted quiere crecer, debe congregarse. Lo enfatizo bastante porque hay cristianos que quieren y tienen un hambre y los puritanos y los hermanos y no se congregan. Entonces no van a crecer. Es como querer que una mata de frijoles crezca sin echarle agua. Es imposible. Y la última razón, para servirnos unos a otros. Importante, en 1 Corintios, Pablo dice, capítulo 14, Pablo habla de los dones, de que los dones deben ser usados para edificación del cuerpo. Corintios es una de las cartas, 1 Corintios, que nos habla bastante acerca de la iglesia, de cómo cuando la iglesia se reúne, cómo debe funcionar, etcétera, qué cosas no deben hacer, qué cosas no se deben permitir en la iglesia. Y él dice que una de esas cosas que no se deben permitir es usar los dones para el beneficio propio. Entonces yo uso un don para beneficiarme a mí mismo. No, Pablo dice debe usarse para el bien común, para el bien de toda la iglesia. Entonces nos congregamos para servirnos unos a otros. Entonces, importante esto, hermanos, porque a veces nos sentimos muy cómodos, iba a decir en las bancas, pero acá es en las sillas. Allá en Grace es en las bancas. Nos sentimos a veces muy cómodos en las sillas, hermanos, y debemos levantarnos de la silla, ponernos el delantal y limpiarle los pies a los hermanos, como Cristo nos dio el ejemplo. Debemos servir, fundamental para el cristiano. Si usted quiere crecer como un cristiano maduro, tiene que servir. Esa es uno de los medios que Dios ha dejado a la iglesia para que crezca, para el cristiano para que crezca. Lucas capítulo 22, versículo 27. Ahí nuestro Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos. No, en ese no es en el que lava, es Juan 13. Juan 13 es donde Él lava los pies de los discípulos. En Lucas 22, nuestro Señor Jesucristo habla de quién es el que sirve. Que uno ve, usted se sienta a la mesa y a usted quiere que le traigan el plato. Leámoslo más bien para que no me enrede aquí ya. La memoria me falla, hermanos. Y eso que estoy joven. Lucas 22, un texto precioso acerca del servicio. Y oro al Señor para que esto obre en nuestras vidas y seamos siervos. Él dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Piensen en eso. Jesucristo es el que se debería sentar a la mesa y todos deberíamos de ir a servirle. Es Dios. Pero Él se levanta a servir. Él nos ha dado ejemplo a nosotros. Cuando lava los pies, Él dice, ejemplo os he dado. Entonces, si usted quiere servir, si usted quiere crecer, sirva a los hermanos en la iglesia. Es tremendo, porque en yo hacer algo a los demás, recibo un beneficio, que es el crecimiento espiritual. Vamos a ser muy bendecidos cuando sirvamos.
Y quiero que también piense, hermanos, en que cuando nosotros pecamos, una de las mayores tentaciones es dejar de congregarnos. Esa es una de las mayores tentaciones. Piensen en pecados gruesos, en pecados escandalosos. El cristiano cuando cae, digamos, adulterio, fornicación, etcétera, algo que escandaloso en la iglesia, la primera tentación que va a tener ese cristiano es dejar de congregarse. Esa es la primera tentación. Y eso es lo primero que el cristiano debe decirle no. Si usted llega a pecar por alguna u otra razón, no importa qué tipo de pecado sea, no deje de congregarse. Satanás eso es lo que quiere, que usted no se congregue. ¿Para qué? Para que no sea estimulado al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es ese amor? El amor que Cristo ha derramado, el amor de Dios que Cristo ha derramado en nosotros. Ese es el amor en el que nosotros nos estimulamos. Entonces no deje de congregarse. Si usted pecó, si usted falló, hable con un cristiano maduro, con un líder para que le guíe, para que le ayude. Venga a la iglesia para que sea restaurado, pero no deje de congregarse. Ese es el peor error que un cristiano puede cometer. Y se los enfatizo, hermanos, porque puede que usted ahorita esté en las glorias, pero puede ser que falle. Y se puede ver tentado a no congregarse. No deje de hacerlo. Algunos dicen, no, es que ya me van a juzgar. Nadie lo va a juzgar. Y si usted ve que un hermano cae, pues ámelo, abrácelo, ore por él. Dele una palabra de ánimo. Hay un ejemplo en la naturaleza muy bonito y es los animalitos. Uno los ve, por ejemplo, un lobo. Un lobo solitario es un lobo muerto. Usted nunca ve un lobo fuera de la manada. Así es el cristiano. Un cristiano que anda por ahí solo es un cristiano muerto. Una oveja. Piensen en la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hizo este pastor? Pues fue a buscar a la oveja que se perdió. Porque si la deja se va a morir, se va a perder. Entonces no deje de congregarse. Algunos, no, es que el pastor no me saludó. Pero es que usted no se congrega por el pastor. De pronto el pastor estaba ocupado o así no lo haya saludado. Usted no se congrega por el pastor. Usted se congrega por Cristo, por Él, para verle a Él. Para ser animado. Recuerde que usted es animado. El texto de Hebreos 10, 24 y 25 nos dice que nosotros debemos congregarnos para ser estimulados. Usted estimula a otros y usted recibe estímulo en el amor. Entonces, es doble la bendición, hermanos. No deje de congregarse, no caiga en ese error. Por favor, se lo pido, no caiga en el error de dejar de congregarse. Pensando en que aquí estamos los San Crisóstomos o Santo Tomases y no, aquí ya me van a mirar con los ojos rayados porque de pronto pequé, no. Y si alguien lo mira así, que Dios lo perdone. O que lo mande para el cielo. ¿Cómo nos estimulamos en la iglesia? Bien importante. ¿Cómo nosotros nos estimulamos? ¿Cómo obedecemos Hebreos capítulo 10, que nos está hablando acerca de estimularnos unos a otros? Eso tampoco nos lo inventamos, nos congregamos, sí, pero ¿qué más hacemos? Y es interesante que los mismos hábitos, las mismas disciplinas que uno practica en lo privado, son las mismas disciplinas que uno practica en la congregación. Añadiendo dos más, que es el compartir la cena y cumplir la gran comisión, que de esa no estuvimos hablando, pero es algo que se hace en privado y en la congregación. La cena sí no, y ya la vamos a ver. Entonces son los mismos hábitos, los mismos, la oración, la lectura, el estudio, cantar al Señor, eso lo hacemos en la congregación. Así nos estimulamos. En primer lugar, oramos. Dice en el libro de Hechos hay muchos textos. 2:42 nos habla de que la iglesia ¿a qué se dedicaba en el primer siglo? Ellos se dedicaban a la oración, dice ese Hechos 2:42. Se dedicaban a la oración, al partimiento del pan y a la enseñanza de los apóstoles. Bien fundamental. Hechos 12:12. Colosenses 1:3. Esos textos usted los puede anotar ahí. Dice en Colosenses 1:3 que Pablo y Timoteo, ahí en la introducción, Pablo y Timoteo, él expresa a Pablo que ellos oraban por la iglesia. O sea, la iglesia ora, la iglesia cuando se reúne ora. Es algo que debemos hacer como iglesia. Y esos mismos elementos de la oración que estuvimos viendo hace 8 días, la reverencia, la adoración, la confesión, la súplica, fe, esos elementos también deben estar presentes en la oración corporativa de la iglesia. Son los mismos elementos. Importante añadir que debe hacerse en orden. Una hermana el domingo pasado, que de pronto no pudo venir hoy, pero ella hizo una pregunta de que a veces se hace en desorden en las otras iglesias. No solo en las otras iglesias, en la nuestra también a veces se hace en desorden la oración congregacional. Es importante, hermanos,
Primera de Corintios 14:40 nos dice de que todo debe hacerse con orden. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios es un Dios de orden. Esa es la razón. Dios es un Dios de orden. Usted mantiene su casita ordenada, algunos más que otros, pero el punto es que usted, de la misma manera que hace en su casa, de la misma manera que usted se guía en su vida con orden, la iglesia más aún debe guiarse con orden. Y en esto de la oración es fundamental. Dios es un Dios de orden. ¿Y de qué manera práctica podemos mantener el orden en la oración congregacional? Importante que la oración congregacional casi siempre o siempre es guiada por alguien. Es guiada por alguien. Por ejemplo, los domingos aquí se para un hermano, el que guía la alabanza, está orando, el que está aquí ora, el pastor ora, hacemos varias oraciones. El miércoles de oración congregacional, en las mesas hay una persona que está guiando, oramos por turno. Importante respetar eso, por ejemplo, es una manera práctica de preservar el orden. ¿Quién está guiando la oración? A veces pareciera que estuviéramos compitiendo entre el que más ore así con murmullos y se escucha un murmullo gigante. Eso no es preservar el orden. Si hay alguien que está presidiendo la oración, trate de en su mente enfocarse en qué está orando el hermano. Porque ¿qué pasa? El que está guiando la oración está orando por los gobernantes, usted está orando por su rodilla que le duele y el otro está orando por el perrito que se le perdió o el gato. Entonces, importante que la oración debe hacerse con orden. Entonces, si alguien está guiando la oración, enfoque sus pensamientos en lo que el hermano está orando. Pida al Señor por eso y procure hacerlo en voz baja, si lo va a hacer en voz. No lo haga tan duro o en su mente. Eso es ejercitar el orden en la oración congregacional. No es que no pueda orar, no es que se tenga que quedar quieto solo en la mente. No, ore con sus labios, con su voz, pero hágalo de manera bajita. A veces los miércoles, hermanos, eso no, yo no sé si yo estoy escuchando el de mi mesa o el de la mesa de al lado porque es muy fuerte. Entonces, ejercítense en el orden, ejercitémonos en el orden de la oración en la congregación. ¿Cómo más nos estimulamos en la iglesia? Alabamos a Dios. Importante este texto muy conocido, Efesios 5:19, que nos habla de las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo, si ustedes lo recuerdan. Cantando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y según Colosenses, 3:16, este es el resultado de estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, nos reunimos para cantar a Dios, para alabar a Dios. Ese es el resultado de un corazón que adora al Señor, la alabanza pública, los cánticos espirituales. Ese es el resultado. Y acá lo hacemos. Hay que hacerlo también con orden, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Entonces tenemos Videobin, gloria al Señor, porque aquí los que no se saben las letras se salvan. Entonces aquí usted no tiene que hacer mucho esfuerzo en la semana para estar mirando la letra y qué vamos a cantar este domingo. Aquí tenemos el Videobin. Entonces cuando estemos cantando, mis hermanos, cante al Señor, cántele a Él, disfrute la alabanza. A veces parecemos a Mr. Bean y pasó una abeja y ¡ay, la abeja! Y mientras todos están cantando, enfóquese en la canción, enfóquese en la letra. Letras bíblicas, estamos meditando, cantando las escrituras. Piense en la letra, cante la letra. O pasó el hermano y ¡ay, qué ropa trajo el hermano! Enfóquese en la alabanza. Recuerdo hace unos años vino un hermano de Grace y estábamos en el domingo, ya había pasado la conferencia y era el domingo, y estábamos en medio de la alabanza. Y yo recuerdo que me le acerqué al hermano, un hermano muy querido, espiritual, el Señor lo bendiga, y me le acerqué al hermano a hablarle en medio de las canciones. Y ese hermano me dijo, hermano, por favor, estamos cantando al Señor. Disfruta la alabanza, después de que pase este tiempo, podemos hablar. Y yo, hermanos, eso fue como si me hubieran dado una cachetada. Yo dije, es cierto, estamos cantando ¿a quién? Al Dios de gloria. Enfoquémonos en Él, pensemos en Él. Alabémosle a Él. Es claro y yo creo para todos nosotros que la alabanza en la congregación no es un show. Acá no venimos a ver a los hermanos que cantan. Gracias a Dios algunos no cantamos tan bien como otros. Eso nos ayuda a enfocarnos en que obviamente debe haber un concepto básico de lo que es la música para poder guiar a los otros hermanos, pero no es un show. Y gracias a Dios por algunos que nos equivocamos más que otros para que la iglesia pueda tener eso presente, de que la iglesia no es un show. Estamos alabando a Dios, entonces cante al Señor. ¿Cómo más nos estimulamos? Leemos las Escrituras. Acá las leemos, si ustedes lo recuerdan. Vamos a leer hoy, creo, Deuteronomio
33, si no me falla la memoria. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio. ¿De dónde obtenemos estos principios? Nehemías capítulo 8, versículo 3. Ahí nos dice en el versículo, creo que el 5, ahí usted puede leer ese texto si lo puede anotar. Y leyó en el libro delante de la plaza. Ahí hay varios textos. Esdras leyó el libro de la ley. Importante, los judíos tenían la práctica de leer el libro. Si ustedes recuerdan a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, se le dio el libro de Isaías, el rollo, el manuscrito. Él lo abrió y leyó. Eso hacían los judíos en las sinagogas, hacen los judíos en la sinagoga. Nosotros leemos la Biblia no porque sea un ritual, no porque sea algo que nos gusta, sino porque es algo que está en las Escrituras y es algo que Dios quiere que la iglesia haga de manera pública. En Colosenses capítulo 4 y 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea, ese trabalenguas, la leáis también vosotros. Entonces Pablo ahí está diciendo que las cartas que él escribía se leían públicamente en la iglesia. Recuerden que no era tan fácil tener copias en esa época, porque eran carísimas. Y los cristianos, por ejemplo, los de Jerusalén, no tenían tanta plata. Acuérdense que había una hambruna. Y en general no era tan fácil tener copias. Entonces los cristianos no es que tenían una copia del manuscrito en su casa, no. La leían cada vez que se congregaban. Y leían el manuscrito, leían la carta y eran estimulados al amor y a las buenas obras a través de la palabra de Dios. Lea las Escrituras. Importante, cuando la leamos aquí, léala. Uy, viene el Deuteronomio, uy, no, ese texto tan largo, ya lleva como media hora y el hermano no termina. Lea las Escrituras, céntrese en leer su texto, céntrese en leerlo, hágalo. No piensen qué tan largo está, qué bueno que sea largo. Y qué bueno que yo pueda entenderlo y qué bueno que yo incluso pueda aprender a orar. Porque si ustedes lo han notado, el hermano que está aquí, que nos lee la palabra, siempre ora con base en lo que se lee. Es una manera de aprender a orar, orando según lo que la palabra de Dios nos dice. También nos estimulamos compartiendo la cena. Nosotros aquí, estudiando, ya vamos para la cena. Estudiamos. ¿A qué me refiero con el estudio? Es la predicación. Hechos 2:42 nos dice que los hermanos del primer siglo perseveraban en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles. Ellos perseveraban en esto. Perseverar es decir, lo hacían de manera constante. La enseñanza, dice ahí la doctrina es una palabra que también puede ser traducida como enseñanza. Y nosotros, mis hermanos, lo hacemos aquí, por supuesto todos los domingos escuchamos el sermón. Nosotros hacemos parte de la enseñanza, los que no estamos aquí parados enseñando en la predicación, nosotros hacemos parte activa de la enseñanza. Nosotros, aquí en nuestra iglesia, predicamos de manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, los maestros, procuramos buscar en las Escrituras cuál fue la intención verdadera de Dios en el contexto original, explicamos eso y lo aplicamos a la vida práctica, a la vida actual, a su vida diaria. Esa es la idea. Usted ya lo aplica de una manera más personal. Entonces, usted hace parte de ese proceso de la predicación expositiva. La predicación expositiva involucra al cristiano que está escuchando, no solamente ahorita, también en el primer siglo, involucraba a los cristianos. ¿Qué hace que un sermón sea un gran sermón? Es una buena pregunta. Uno diría, no, pues, que se eche unos 3 chistes y me haga reír un poquito. De pronto que la corbata del pastor esté bien bonita para que no, de pronto sea más ameno. Que dure 20 minutos. Puede ser también que alguien diga esto. Que el predicador no se equivoque en las palabras que está pronunciando, etc. ¿Hace esto un gran sermón? ¿Ustedes qué dirían? No, ¿verdad? Eso no hace un gran sermón. Un sermón es un buen sermón si explica la palabra de Dios en su contexto, con las aplicaciones para nuestros días. Eso es un buen sermón. Eso es un sermón bíblico. ¿Y cuál es el objetivo de un sermón expositivo? Edificar a la iglesia, no entretener a la iglesia. A veces de manera yo digo de manera carnal decimos, qué sermón tan aburrido ha hecho este hermano hoy. Eso es carnal, hermanos. Eso es antibíblico. Porque ¿en qué nos fijamos? En que el sermón no me entretuvo. Entonces, como no me hizo reír tanto como el hermano que me hace reír, entonces ya el sermón está como aburrido.
Eso no es bíblico, hermanos. Un sermón no está diseñado para entretener a la iglesia. Por supuesto, el predicador estudia homilética, un pastor estudia homilética y le enseñan a él cómo debe enseñar, cómo es la manera, etcétera, etcétera. Pero el sermón no está diseñado para entretener a los oyentes. El sermón está diseñado para santificar a la iglesia, para que usted sea transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 2, si ustedes lo recuerdan. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva su entendimiento? A través de la predicación de la palabra. Es la predicación de la palabra la que nos lleva a ser más como Cristo. Así nos estimulamos en la iglesia. ¿Cómo puede hacer usted parte activa del sermón que se predica acá todos los domingos? Es una buena pregunta. ¿Cómo usted puede hacer parte activa de este sermón? Primero, escuchando activamente, escuchando, teniendo toda la disposición. No estar ahí como que pensando en, ¿será que vamos a almorzar hoy? ¿Picada o gallina o pollo? No, activamente, piense en el sermón, enfóquese en lo que el pastor va a decir. Es una manera en la que usted puede participar de manera activa. Como lo diría algún hermano, estamos en el cuerpo a veces, pero en el espíritu, no, en el cuerpo, pero el espíritu está por allá en otro lado. Escuche críticamente. Es una manera en la que usted participa activamente en el sermón. Ese críticamente no es que se acabó el sermón y usted se viene a, pastor, usted pronunció mal esta palabra. Pastor, no se fije en esos detalles porque esos detalles a veces son vanos, hermanos. Si un hermano se trastabilló eso es vano. No se pierda la bendición del sermón por fijarse en esos detalles tan simples. Son simplezas. Entonces sea crítico. ¿A qué me refiero con ser crítico? Bueno, el pastor me está diciendo lo que dice el texto. Recuerden a los hermanos de Berea. Pablo, pues venga a ver si lo que Pablo me está diciendo es verdad. Entonces, atentos, si el pastor me está diciendo lo que él me está diciendo proviene de las Escrituras o este argumento de pronto no está tan bíblico. De pronto ahí sí me le puedo acercar al final, pastor, de pronto esto no me quedó tan claro. Si es bíblico esto, explíqueme, etc. De esta manera usted hace parte de esa predicación. Si es necesario, tome nota. Tomar nota es una de las maneras, a algunos les funciona, a algunos otros no, pero si a usted le funciona, hágalo. Tenga su libretita, ahí va anotando, va escribiendo, dijo estos son los puntos del sermón, esta es la proposición, me dijo esto, yo tengo que hacer esto, etc. Esa es la manera en la que usted participa activamente del sermón. No se duerma en los sermones. Sí, a veces tiene sueño, a mí también me da sueño, hermano, al pastor también le da sueño. No sé si necesariamente aquí predicando, pero nos da sueño, somos humanos. Pellizquese, digo yo siempre, métase un pellizco, tráigase un ají, un chile y métaselo a la boca. Tómese 3 tintos, mire a ver qué tiene que hacer para que no se duerma durante los sermones. Es importante que no se duerma, porque así pues cómo va a participar de manera activa. ¿Qué más hacemos para estimularnos? ¿Cómo nos estimulamos? Compartimos la cena. Bien importante que esto nuestro Señor Jesucristo lo estipuló. ¿Y por qué lo estipuló? Mateo 26. Él dice que es para que recordemos. Es un recordatorio, es un símbolo. Nos recuerda que Él va a volver. Esto nos estimula a seguir viniendo, a seguirnos congregando. Pablo también lo explica en 1 Corintios 11. Y es la explicación más detallada que nosotros encontramos en las Escrituras de lo que la iglesia hacía en el primer siglo. Ahí vemos que esta era una práctica constante en la iglesia. Y no era solo de los judíos. Acá estamos hablando de griegos. Y ellos lo hacían. Pablo está diciendo cómo debía hacerse. Ellos lo hacían de manera desordenada. Hay que hacerlo de manera ordenada. Por eso acá nuestro pastor dice, reciben el pan, reciben la copa, esperen tantito y ya nos la tomamos todo. No es como que como quien, ya me la tomé, listo. No, importante que esto se hace en la congregación, no es como en la casa, entonces yo vamos a tomar la cena en la casa, no, la cena se comparte en la iglesia, en la congregación de los santos, ahí es donde lo hacemos. Dice Pablo en 1 Corintios, cuando os reunís, varias veces lo dice, cuando os reunís, cuando nos reunimos es que compartimos la cena del Señor. No hay especificaciones acerca de cada cuánto tiempo debemos hacerlo. La Biblia no es clara, Dios no ha sido dogmático en ese aspecto. Nosotros lo hacemos una vez al mes, hay cristianos que lo hacen cada domingo. El punto es hacerlo y hacerlo de una manera bíblica.
El pan no importa. Decía un hermano que, pero es que aquí no dan pan, aquí dan hostia. Es pan, ese es el punto, es un símbolo, ¿verdad? ¿Qué más hacemos? ¿Cómo nos estimulamos en la iglesia? Cumplimos la gran comisión. Compartir el evangelio, mis hermanos, es un mandamiento, según Mateo capítulo 28. Es un mandamiento para la iglesia, evangelizar, y es un mandamiento para la iglesia, y es un mandamiento en general la congregación, corporativo, y es un mandamiento también para el cristiano de manera individual. Usted debe cumplir esa gran comisión. ¿Cómo se estimula usted? Compartiendo el evangelio, pues se estimula el amor. Piensen en que afuera de la iglesia, a veces adentro, pero afuera de la iglesia hay personas que diariamente están muriendo sin Cristo. Eso nos debe motivar al amor. Piensen en Cristo cuando miraba las ciudades y tenía compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Eso nos estimula al amor, estar hablándoles a las personas. Piensen que usted está en Chernóbil, si recuerdan Chernóbil, ¿no? Y ocurrió el accidente nuclear, allá toda la radiación, y usted sabe lo que está pasando, usted sabe que si las personas se exponen a esa radiación, en media hora van a morir, y si no mueren en media hora van a morir a las semanas o a los años por la radiación. ¿Usted qué haría? ¿Usted se quedaría callado con sus vecinos? No, usted les diría, salgamos de aquí, la solución es irnos. Piensen en que usted sabe qué le va a pasar a una persona que muere sin Cristo. Hermanos, no nos alcanzamos a imaginar lo que una persona va a sufrir en el infierno. No, en las Escrituras vemos algunos destellos y podemos imaginarnos, nos habla Apocalipsis del lago de fuego. ¿Se ha quemado usted alguna vez? ¿Ha ido a Melgar y hace calor? ¿Cómo será en el infierno? Piensen eso, piensen esas cosas. Pensar en eso nos estimula a compartir de Cristo con las personas. Por supuesto, esto motivado también por la gloria de Dios. El nombre de Dios debe ser grande en las naciones, dice un salmo. Su nombre debe ser grande en las naciones, debe ser proclamado en las naciones, porque eso es lo que nos sostiene, la gloria de Dios. Sí, por supuesto nos motiva también el amor a las personas, pero muchas veces a las personas a las que predicamos, esas personas no nos van a dar mucho amor o no nos van a motivar mucho amor porque son personas bravas. Piensen en los cristianos que mataban por predicar el evangelio. Ay, sí, tan lindos, hermosos, los amo. Lo que nos va a motivar muchas veces es la gloria de Dios. No importa mi sufrimiento, Dios debe ser glorificado y su evangelio debe ser predicado. Eso es lo que nos va a motivar. Entonces, eso nos estimula al amor y a las buenas obras, el compartir el evangelio. Hágalo de manera práctica usted en su vida. Hágalo de manera práctica con el vecino. Uno a veces cree, no, pero es que yo no puedo hablar muy bien. En la iglesia tenemos un ministerio de evangelismo. Los hermanos salen a predicar el evangelio como Pablo y Bernabé y van y predican de manera valiente a las personas, hablándoles en las calles, hablándoles en los parques. No necesariamente usted tiene que estar ahí, no necesariamente tiene que estar ahí, pero por el hecho de no estar ahí no quiere decir que usted no va a evangelizar. Piense y siéntese un día, haga una lista, ¿cuántas personas incrédulas están cerca de mí todos los días? ¿Cuántas personas en mi ecosistema, no, pues digámoslo de esa manera, eso me lo acabo de inventar, en mi alrededor, en mi ambiente diariamente? Piense en su trabajo, piense en los vecinos, en el conjunto. Piensa en la familia, cuando se reúnen, al asadito, etcétera. Uno a veces piensa solo en la gozadera. Piense en que ellos van a ir al infierno si no tienen a Cristo. Entonces yo no necesito necesariamente estar en el ministerio de evangelismo. Todos los días podemos hacer evangelismo, hermanos. Todos los días, por supuesto, viviendo una vida que glorifique el nombre de Dios, pero también hablando. Tenemos que hablar el mensaje. Tenemos que decirlo de manera natural, orando al Señor. Otra manera que usted puede hacerlo, ore al Señor, pídale a Él. Él es el Dios del universo, Él es el Dios de la providencia, el que maneja cada detalle de la vida. Como decía el doctor Arce Sproul, no hay una molécula que tenga libre albedrío, que pueda hacer lo que quiera. No, todas las moléculas, todos los átomos están sometidos
a la voluntad de un Dios vivo y verdadero. Entonces, si Dios controla lo más mínimo, Él no va a controlar una situación para que usted predique el Evangelio. Por supuesto que lo va a hacer. Señor, dame las palabras. ¿Cómo hacemos para que este hermano, para que este familiar me hable y yo le pueda hablar de Cristo, etcétera? Si son sus hijos, ore para que el Señor le traiga pruebas a sus hijos. Decía un pastor, voy a orar para que te muera el perro, para que te corran del trabajo y para que el Señor te salve. Si eso va a ser para la gloria de Dios, para que tú vengas a Cristo, voy a orar por eso, le decía este pastor. Y el hijo, no, papá, no ores por eso. Yo voy a la iglesia, tranquilo. Entonces, ejercítese en esto, en predicar el Evangelio. Entonces, de estas maneras, hermanos, nosotros nos estimulamos en la iglesia. ¿Ven lo importante que es congregarse? Entonces, acá no está toda la iglesia, pero si usted puede compartir esto con los hermanos que no vinieron hoy, hágalo. Cuando hay un hermano desanimado, que no, hermano, la vida está dura, etcétera, usted le puede hablar. Vaya a la iglesia, allá es donde va a recibir el combustible, donde usted va a ser estimulado. Por supuesto, debemos venir con el ánimo de estimular a otros, pero muchas veces no tenemos las fuerzas. Hemos pecado, hemos fallado, estamos en batallas, etcétera. Venimos y vamos a ser estimulados. E incluso en medio de las pruebas, aquel cristiano que se congrega ya está siendo estímulo para otros. Al ver la fe y la obra de Dios en ese cristiano que está congregándose en medio de un cáncer, en medio de una situación difícil. De esa manera nos estimulamos. Entonces, para que lo tengan presente. Para ir concluyendo, consejos prácticos, como lo hemos hecho en todas nuestras sesiones. Número 1, priorice el congregarse, que esto sea una prioridad en su vida. Hemos visto que es fundamental para el cristiano congregarse. Entonces, priorícelo. Priorice congregarse. Así como se prioriza ir al trabajo, hermanos, debemos priorizar congregarnos. Hay cosas que no prioriza. El congregarse debe ser una prioridad en la vida del creyente. Debe estar ahí en los primeros lugares. Por supuesto, aquí no hay espacio para legalismo. Si no puedo ir un día a la iglesia porque algo pasó, no voy a perder la salvación o Dios me va a mirar con menos amor. Recordemos cuál es el propósito de las disciplinas espirituales. Ser un medio para la santificación. No por el hecho de yo congregarme, entonces Dios me va a querer más. No. Entonces priorice congregarse. A veces buscamos cualquier excusa, hermanos, para no venir a la iglesia. Tengo como gripa. Pero con gripa va al trabajo. ¿Por qué con gripa no puede venir? No, es que yo quiero amar a los hermanos y no les quiero contagiar el virus. Póngase el tapabocas, pero congréguese. Número 2, prepárese para congregarse. Bien importante, prepárese para congregarse. A veces ya domingo 3 de la mañana y uno ahí viendo televisión de pronto. No es una manera sabia de prepararse. Si usted viene trasnochado a la iglesia, pues lo más probable es que se va a dormir en el sermón y después no se vaya a sentir culpable, es que soy muy poco espiritual. No, es que no durmió lo suficiente. Duerma bien. Piense en cuando usted va a ir a hacer ejercicio o va a hacer una actividad importante al otro día. ¿Uno qué hace? Cuando uno, no sé, tiene que manejar al otro día, etcétera, uno se acuesta temprano porque uno dice, no, pues mañana nos vamos para Medellín, para la costa, pues qué bien, vamos a dormir, etcétera. Prepárese. Aliste su ropita un día antes, si es necesario, haga lo que tenga que hacer para prepararse. Si tiene niños pequeños, acuéstelos temprano, mire de qué manera usted puede prepararlos con tiempo, porque los niños a veces nos quita un poco más de tiempo, y está bien porque son nuestros hijos y los amamos, pero prepárese. A veces le echamos la culpa a los niños, no, llegué tarde a la iglesia por los niños, es que tener niños es complicadísimo. No, la culpa es suya. El niño chiquitico, ¿qué culpa tiene? Él hace lo que usted le diga. No, es que no se para. Pues vaya, estimúlelo para que se pare. Entonces, prepárese para congregarse. Eso entra dentro de lo que es tenerla como prioridad la iglesia. Disfrute cada momento de la reunión. Otro consejo que nos ayuda a atesorar la congregación. Priorícelo, disfrútelo. Cada momento de la reunión es importante. A veces yo digo, ya se terminó el servicio y bueno, vamos a estar el otro domingo, pero ya se terminó, entonces disfrútelo. Pasa el tiempo volando, hermanos, pasa el tiempo volando. Entonces disfrute cada momento. Puede ser que usted mañana no pueda venir,
Piensen en los hermanos que hoy en día están enfermos y no pueden venir por su enfermedad. Entonces disfrute estar acá, disfrute hablar con los demás, disfrute compartir, disfrute cantar al Señor. Es algo que podemos deleitarnos en esto. Esfuércese por participar activamente. Este va pegado con el de abajo. Busque un área adecuada donde servir, con el otro consejo. Entonces, ¿cómo participa activamente? Ya lo dijimos en el tema de la predicación, en el tema de la oración. Usted es parte del servicio de adoración a nuestro Dios. Busque un área adecuada donde servir. Sirva al Señor. Según 1 Corintios 12, si mal no me falla mi memoria, nos habla de los dones. Todos nosotros hemos recibido un don. Nadie está aquí que no ha recibido nada. Todos hemos recibido un don. ¿Y cómo sé yo cuál es el don? Porque uno le pregunta a un hermano, bueno, ¿y usted por qué no está sirviendo? No, porque yo no sé cuál es mi don. ¿Cómo sabe cuál es su don? Sirviendo a la iglesia. Sirva para que usted pueda. Entonces inscríbase en algún ministerio, haga algo. No se quede quieto. La oración, yo quiero servir orando, etc. Y por último, persevere. Recuerden que es la única manera de generar hábitos, perseverando. La única manera de poder tener una disciplina es perseverando en el tiempo, priorizándolo. Eso va a ser una disciplina. Bien, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta en general con respecto a las disciplinas espirituales? Creo que es importantísimo que la iglesia sepa comunicar el evangelio de una manera clara, que sepa decir las cosas que debe decir preparándose antes. ¿Cómo nos preparamos nosotros para el evangelismo? Congregándonos. Nos congregamos. Acá el pastor, estamos en Juan, hermanos. ¿Cuál es el evangelio o lo que siempre se le recomienda a un nuevo creyente que lea? El evangelio de Juan. Estamos aprendiendo el evangelio. Acá, si yo me congrego, recuerden que no tengo que estar en el ministerio de evangelismo. Para estar en el ministerio de evangelismo hay que participar en unas clases muy buenas, de por cierto, pero ¿tengo que estar ahí en todo? No. Acá en la iglesia, si usted escucha, créanme, pónganlo por obra, si usted escucha atentamente cada sermón, usted va a aprender cómo compartir el evangelio. Va a ser así, hermanos. Si usted practica las disciplinas espirituales, usted va a saber cómo evangelizar. Es de ahí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Comentario? Acerca del ayuno. ¿Debemos ayunar 2 veces a la semana? Pregunten sin miedo, hermanos. Hermano, muchas gracias. Hermano, muchas gracias por lo que nos has enseñado, la luz que nos has dado este día y en todos los 4 domingos. La pregunta mía es, a veces yo escucho personas que dicen que pueden hacer la cena en la casa, que se pueden reunir un grupo de mujeres o un grupo de varones, o pueden hacer la cena del Señor en la casa. ¿Se puede en ese momento cuando hay hermanos creyentes o es necesario que sean congregacionalmente? Sí, pues nosotros vemos los ejemplos bíblicos y es cuando la iglesia se reúne. Digamos un ejemplo, entonces usted tuvo una reunión un domingo en la casa. Vamos a compartir la cena del Señor. No es tan bíblico, porque la Biblia nos habla de que cuando es la iglesia la que se reúne, la iglesia completa, por así decirlo. ¿Es pecado que unos hermanos compartan la cena en una casa? No es pecado, pero no es lo que la Biblia está instruyendo. La Biblia nos instruye de que se debe hacer en la congregación. Y piensen en que no es tampoco tan sano hacerlo sin la guía de un líder, por ejemplo. Eso puede generar incluso divisiones. Si usted lo ve de alguna manera, no es tan sano. Siempre la cena debe compartirse en la congregación, en la iglesia. No me refiero en el edificio, cuando toda la iglesia está reunida, cuando el cuerpo está reunido y está siendo guiado por el líder. Recuerden que acá tenemos pastores, no somos ovejitas que andan por ahí como, yo puedo hacer la cena y como ya estudié la Biblia, me sé Juan 3:16, entonces yo ya puedo en mi casa, les enseño a los hermanos. No, lo leímos en 1 Corintios, en Efesios 4:11. Ahí dice que Dios estipuló a unos apóstoles, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros, para que edifiquen a la iglesia. Somos edificados por el ministerio de pastores y maestros. ¿Todos son pastores, dice Pablo en Corintios? No todos son llamados a ser pastores. ¿Son todos maestros?
No todos son llamados. Y en humildad debemos decir, pues sí, yo no soy pastor, pues sí, yo no soy llamado a ser maestro. Y si lo soy, pues bueno, vamos a ejercitarnos en ese don, etcétera. Pero tenemos líderes y debemos seguir a sus líderes. Eso es a lo que nos instan las Escrituras. Entonces, siempre hacerse en la iglesia, cuando esté toda la iglesia reunida. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Estudios bíblicos fuera de la iglesia. Los que hacemos los estudios quincenales, esos están permitidos. ¿Qué pasa? Aparte, por ejemplo, pues obviamente cada creyente debe en su casa tener estudios personales. Yo, por ejemplo, con mi familia estudio la palabra. Estamos leyendo un libro y hacemos una meditación diaria y ahí está. Pero no es correcto que como cristianos nos reunamos, entonces lo mismo, vamos a reunirnos el domingo acá en mi casa. Entonces, pues está la oportunidad. Vamos a sacar acá Juan 3:16, Hebreos, vamos a enseñarles el Salmo. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque volvemos a Efesios. Dios ha estipulado a unos pastores, maestros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿ese hermano que está enseñando ha sido llamado a ser maestro de la iglesia? ¿Ese hermano está siendo supervisado por los ancianos? Porque es algo muy delicado, hermanos. Si no hay una supervisión de los pastores de la iglesia, esa persona puede decir lo que quiera y no hay quien le supervise, no hay quien le escuche. Si ustedes lo han notado en los estudios bíblicos en casa, siempre hay varios maestros y en las enseñanzas siempre hay otro maestro que está escuchando lo que el maestro está diciendo. ¿Por qué? Todos deberíamos ser como bereanos, ¿no? Pero a veces no todos somos como bereanos y el maestro que está ahí sí debe ser un bereano que debe estar atento a qué es lo que el hermano está diciendo. Porque la falsa doctrina, mis hermanos, corrompe. La falsa doctrina destruye vidas completas. Entonces, por eso no es bíblico que los hermanos enseñen a otros sin la instrucción, sin la guía de sus pastores. Eso es fundamental. Entonces, no está bien que, reunámonos aquí, pues vamos a hacer acá un estudio bíblico. No está bien. Yo creo está bien hacer meditaciones, hablar del Señor está bien, pero hacer una enseñanza bíblica formal por fuera de la guía de los pastores no es correcto, según lo que nos enseña Efesios 4, en Corintios, y cómo Dios ha instituido a la iglesia, fundamental. Piensen en que Pablo en cada viaje misionero instituía ancianos, eran ancianos los que guiaban a la iglesia en la enseñanza. No cualquiera enseñaba, por eso en nuestra iglesia somos tan delicados y nos cuidamos en la enseñanza. Por lo general los maestros deben prepararse, deben ser instruidos para que puedan enseñar con verdad. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Sí te respondió? Uh-huh. ¿Se puede dudar de la salvación de una persona cuando no le gusta congregarse? Sí, bueno, en tema, pues sí y no. Hay que ver, todo es un contexto, ¿no? Todo es un contexto. Una persona que no se congrega está pecando en no amar a los demás. Y Primera de Juan, capítulo 3, 4, nos dice que una de las características del cristiano, recuerden que Primera de Juan se escribió con el propósito de que ustedes sepan, para que sepan, que tengan la certeza que han creído. ¿Y cómo lo sé? Amando a los demás. Esa es una de las características de un verdadero cristiano, que ama a los otros cristianos. Si yo no me congrego, no estoy amando activamente o prácticamente a los hermanos. Entonces es importante, pero cada caso es diferente. Puede ser un hermano que esté luchando con el tema de congregarse, pero si además no se congrega y su vida es una vida disoluta en la que ama los placeres del mundo, se deleita en su pecado y no hay un arrepentimiento, pues no es un cristiano. Hay testimonios tristes de personas que han venido a nuestra iglesia, se congregan por un tiempo y vienen a la iglesia. Porque recuerden esto, el venir a la iglesia no me hace cristiano. Esa persona venía constantemente, pero vivía una vida totalmente desordenada, en pecado, en fornicación, en los placeres de este mundo, parrandero y juguetón y demás. Ahí está Cristo, no está Cristo. Así venga a la iglesia, puede venir el miércoles, estudios bíblicos en casa, etcétera, pero si su vida no muestra un cambio, no ha sido convertido. Entonces yo creo que es más que decir que no se congrega, hay que ver su vida en todo el contexto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? La última y nos vamos al tinto. Es un mandato
evangelizar. ¿Es qué? Es un mandato el evangelizar. No evangelizar es pecado, por supuesto, porque Mateo capítulo 28 nos da dos imperativos. Ahí, Mateo 28 ustedes leen en la Gran Comisión, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Hay que ir y hacer discípulos. Esa es una orden para todos los cristianos. Y el que no lo haga está pecando. Está pecando. Entonces, por eso es importante que nos estimulemos en cómo debemos compartir el Evangelio y hacerlo, hermanos, de manera natural. ¿Cómo ha cambiado Dios mi vida? Es una de las maneras. Hermano o mamá, mira, etcétera, aquí está el texto. Dios me ha transformado, mamá. Dios me ha cambiado y Dios puede cambiar tu vida. Es una manera de evangelizar. Dios es no tenemos que ser Spurgeon ahora para ser evangelistas, no. Dios usa hasta los burros, hermanos, para transformar a las personas. Literal, los animalitos. Entonces, ¿por qué no me va a usar a mí de pronto que no tengo tanta conocimiento como John MacArthur o todos ellos? Entonces, todos debemos hacerlo. Bien, hermanos. Vamos a terminar orando y pueden ir por su cafecito. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra, gracias Dios porque eres tú quien nos guía a través de ella, es tu palabra la que nos instruye. Gracias Señor porque es tu voluntad que nos congreguemos, tú lo has estipulado en tu palabra Señor, así lo ha hecho la iglesia a través de los siglos y te damos gracias porque hoy podemos ver esta verdad con claridad en las Escrituras. Yo te pido, Padre, que tú obres en la vida de mis hermanos para que ellos se disciplinen en este mandamiento de congregarnos, Señor, que se disciplinen, que nos disciplinemos y que estemos aquí, Señor, para darte la gloria todo el tiempo que tú hayas determinado para nuestras vidas, Señor, y que de esta manera seamos testimonio para las otras generaciones que vienen detrás. Gracias, Señor, por este estudio de disciplinas espirituales, gracias por esta oportunidad que me diste de enseñar. Gracias porque en medio de mi debilidad pudiste glorificarte, Señor, al usar tu palabra y que tu palabra nos transformara. En el nombre de Cristo oramos. Amén.